En el corazón de Madrid. En la sala privada del Club de Campo Villa de Madrid. El aire se cargaba de expectación el 15 de marzo de 2023. A las 7:42. La luz dorada del atardecer filtraba a través de los ventanales, iluminando la mesa de caoba donde se reunía la familia Ruiz. Yo. Elena Ruiz, de 30 años, estaba allí, sentada con el pulso acelerado pero el rostro impasible. Dirigía una pequeña agencia de marketing digital llamada Luz y Sombra, en el barrio de Chamberí. Un negocio que había levantado con uñas y dientes durante los últimos 5 años. Mis padres, Antonio y María Ruiz, siempre me habían visto como la oveja negra, la que no siguió el camino del derecho como mi hermano Javier. Eres demasiado sensible, Elena. Demasiado dramática, decían. Pero yo me mantuve cerca, leal. Hasta que quemaron un cheque por 38 millones de euros y sonrieron al hacerlo. Lo que no sabían es que ese cheque nunca fue real. El abogado, el señor Vargas, leía el testamento del abuelo Carlos con voz firme y profesional. El aroma a cuero y a dinero antiguo flotaba en el ambiente, propio de una familia como la nuestra, con raíces en la alta sociedad madrileña. Mis padres estaban frente a mí, con expresiones de confianza serena, esa que nace de saber que ya has ganado la partida. A mi nieta Elena le dejo 38 millones en opciones de acciones de mis participaciones privadas en servicios financieros Evergreen, anunció Vargas. Un jadeo colectivo llenó la sala. Todos los ojos se clavaron en mí. Extendí la mano hacia el sobre, temblando ligeramente. Pero mi madre fue más rápida. Lo arrebató de las manos del abogado, sus uñas rojas hundiéndose en el papel caro. Mi padre sacó un encendedor plateado del bolsillo de su chaqueta, el mismo que el abuelo le había regalado en su 40 cumpleaños. La ironía me golpeó como un puñetazo. Esto es lo que se merece por premiar la desobediencia, dijo mi madre mientras la llama prendía la esquina del sobremarcado con mi nombre. No me inmuté. No lloré. Solo observé cómo el papel se arrugaba y ennegrecía, llevándose lo que ellos creían que era mi futuro. Porque lo que quemaron no era la recompensa. Era el cebo. Crecer en la familia Ruiz significaba aprender pronto que el amor venía con condiciones. Como un contrato invisible que se renovaba solo si cumplías las cláusulas. Mi hermano Javier era el hijo prodigio, licenciado en Derecho por la Complutense, abogado en el prestigioso bufete Ruiz y Asociados. Casado con Laura, hija de un socio de golf de mi padre. Perfecto en todos los sentidos que importaban para ellos. Yo era distinta. Tenía ideas propias. Hacía preguntas. Quería crear en lugar de litigar. Cada elección me alejaba más de su aprobación. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Era el estribillo de mi infancia. Como un eco persistente en las cenas familiares en nuestra casa de La Moraleja. Más tarde, se transformó en nadie te tomará en serio en ese mundo creativo ridículo y... Finalmente, estás tirando tu vida por la borda. ¿Elena? Mi madre, María Ruiz, dama de la alta sociedad y miembro de juntas benéficas que le importaban un comino, convertía la comparación en un arte cruel. Los chats familiares eran vitrinas para los logros de Javier. Javier acaba de ganar el caso Harrington. Javier y Laura han comprado una casa preciosa en Pozuelo. Javier ha sido ascendido a socio junior. Mis logros nunca entraban en el cuadro. Mi padre, Antonio Ruiz, socio senior en el bufete, era más sutil, pero no menos destructivo. Usaba el dinero como zanahoria y palo,
Cuando tengas un trabajo de verdad. Hablaremos de ayudarte con una entrada para una casa. Si hubieras elegido derecho. No estarías luchando con ese negocito tuyo. Luego estaba la tía Isabel. Hermana de mi madre. Quien alimentaba el relato de que yo era inestable. María. ¿Has notado lo emocional que se pone Elena? Susurraba en las reuniones familiares. Como si yo no pudiera oírla. Quizá debería ver a alguien. Todo porque lloré en el funeral de la abuela mientras el resto mantenía la compostura. Como si el dolor fuera una debilidad burguesa. Intenté poner límites. Ganar su respeto. Pero el patrón estaba grabado en piedra mucho antes de que yo supiera nombrarlo. En 2015. Usaron mi nombre y mi DNI para avalar un préstamo de 22.000 euros para el Lexus de Javier. Lo descubrí solo cuando solicité un crédito para mi agencia y me lo denegaron por deudas pendientes. Es temporal. Me aseguró mi padre. Javier pagará las cuotas. No es que necesites buen crédito para ese hobby tuyo. 2 años después. Mi madre sacó 8.000 euros de la cuenta de mi negocio sin pedir permiso. Lo supe cuando un pago a un proveedor rebotó, costándome un cliente clave. Iba a devolvértelo. Dijo indignada porque yo osara cuestionarla. No seas tan dramática. Las familias se ayudan mutuamente. La Navidad de 2019 fue la primera tras mudarme a mi propio piso en Chamberí. Ofrecí organizar la cena. Ilusionada por mostrarles que construía una vida a mi modo. La respuesta de mi padre: no eres material de hija para eventos familiares importantes. Elena. Déjaselo a tu madre. Ella sabe cómo se hacen estas cosas. Pero la traición más profunda llegó en 2021. Cuando convencieron al abuelo Carlos de que yo robaba a la familia después de que me negara a avalar una segunda hipoteca para su chalet en la Sierra de Guadarrama. No necesitaban el dinero, querían un yate. Pero le contaron que yo malversaba del fideicomiso familiar que ayudaba a gestionar. Él les creyó por un tiempo. Los mensajes no paraban: Elena. Siempre lo complicas todo. ¿Por qué no puedes ser como Javier? No pedimos mucho. Tu abuela estaría tan decepcionada contigo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Aguanté. Construí mi agencia a pesar de ellos. No gracias a ellos. Y mantuve la relación con el abuelo Carlos. Incluso cuando él era frío y sospechoso. Entonces, en enero de 2023, el abuelo me llamó. Elena, necesito verte a solas. No se lo digas a tus padres. Su voz sonaba más vieja. Más frágil. Pero había algo más: determinación. Nos encontramos en su pastelería favorita cerca del Museo del Prado. Estaba sentado con una taza de café solo en las manos. He sido un tonto. Dijo sin preámbulos. Tus padres me han mentido sobre ti. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había extractos bancarios. Correos. Mensajes, pruebas de que mis padres me habían socavado sistemáticamente mientras desviaban fondos de cuentas que creían invisibles. Contraté a un investigador privado. Explicó. Después de esa cena de Navidad. Cuando mencionaste el préstamo para el coche de Javier. Algo no encajaba. Nunca has sido la persona que describían. Las lágrimas pincharon mis ojos. Pero las contuve. Años de condicionamiento me habían enseñado que mostrar emoción era una debilidad que explotarían. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora. Dijo tomándome la mano. Arreglamos las cosas. En las semanas siguientes.
El abuelo y yo nos reunimos en secreto con su abogado personal. No el del bufete familiar. El 3 de febrero de 2023. A las 10:13. Me transfirió el 48% de las acciones de servicios financieros Evergreen. Los papeles fueron testificados, notariados y registrados en la CNMV antes del mediodía. También me cedió la escritura del chalet en la sierra, valorado en 1,6 millones de euros. Y el control exclusivo del fideicomiso familiar que había creado décadas atrás. No se lo digas, me advirtió. Aún no. Intentarán pelearlo. Quiero que todo sea inexpugnable. Guardé el secreto. Ni siquiera se lo conté a mi prometido Diego. Aunque él notaba algo por las llamadas nocturnas y reuniones misteriosas. El 26 de febrero. El abuelo Carlos falleció en su sueño. La familia se reunió. Solemne en público. Calculadora en privado. Oí a mis padres discutiendo la división de la herencia antes de que el cuerpo se enfriara. Carlos siempre dijo que nos cuidaría. Dijo mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por mantener el nombre familiar. Y por mantener a ciertos elementos en línea. Añadió mi madre con una mirada punzante hacia mí. La lectura del testamento fue el 15 de marzo en el club de campo, donde la familia celebraba todo desde mi infancia. 17 parientes más los abogados en la sala privada. El aire estaba espeso de anticipación y codicia velada. El señor Vargas leyó los legados estándar, objetos menores a parientes lejanos. Donaciones caritativas. Luego vino la bomba que no era tal. A mi nieta Elena. Le dejo 38 millones en opciones de acciones de mis participaciones privadas en servicios financieros Evergreen. La quema del sobre ocurrió tal como la describí. Lo que no mencioné fue lo que siguió. Al salir en silencio y sonriendo, oí a mi padre decir, volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de lo que ha perdido. Pero no había perdido nada. Esa noche, abrí mi caja fuerte en el depósito de seguridad y saqué los documentos reales que el abuelo me había dado. Con ellos. Una carta, Elena. Para ahora ya han mostrado sus verdaderos colores. He arreglado un legado falso. Lo bastante significativo para que revelen su mano. Pero al final insignificante. La transferencia real ocurrió semanas atrás. Lo siento por no haber visto a través de ellos antes. Lo siento por los años que sufriste mientras creía sus mentiras. Pero eres más fuerte que todos nosotros. Y ahora tienes los recursos para demostrarlo. Usa este poder con sabiduría. No para venganza. Sino para justicia. Con amor. Abuelo Carlos. Doblé la carta y la guardé. La venganza no era mi meta. La justicia sí. Y la justicia requería paciencia. En las siguientes 6 semanas. Reuní todo lo necesario, copias certificadas de las transferencias. Mensajes de voz del abuelo advirtiéndome, no confíes en ellos con esto. Elena. Te destruirían por conseguirlo. Textos de mi madre si tuvieras algo real. Lo sabríamos ya. Jajaja. Registros bancarios del abuso financiero. Contraté a Gómez y Asociados, rival del bufete de mi padre, para presentar una moción para remover a Javier y María del fideicomiso. Lotaim para coincidir con la Junta Anual de Evergreen, donde ahora yo tenía el voto decisivo. Durante este proceso, tuve una aliada secreta, la señora Elena Burke, antigua abogada del abuelo, apartada por la familia años atrás al cuestionar decisiones financieras de mi padre. Siempre había creído en mí. Y ahora me ayudaba a ejecutar el plan que me liberaría del agarre tóxico de mi familia. El 28 de abril de 2023. A las 2:12.
En el club de campo. El almuerzo anual de primavera de los Ruiz era una tradición iniciada por la abuela décadas atrás. Todos asistían. Era obligatorio en todo menos en nombre. Llegué 30 minutos tarde. Con un mono negro entallado y una chaqueta de seda azul. Elegido porque mi madre una vez dijo que no tenía figura para monos y debía ceñirme a vestidos como las damas decentes. La conversación se detuvo al entrar. Mi padre se levantó. Irritado. Qué amable de unirte. Elena. Estábamos discutiendo el horario del chalet de verano. Lo siento por el retraso. Dije con voz firme. Tuve una junta de accionistas. La confusión ondeó por la mesa. ¿De qué hablas? Preguntó Javier. Su cerebro educado en la Complutense no procesando mis palabras. Mejor os lo muestro. Asentí al camarero. Preparado de antemano. Bajó las luces y desplegó la pantalla que el club usaba para anuncios de torneos de golf. Conecté mi portátil y abrí una presentación que había tomado semanas preparar. Diapositiva 1. Certificado de propiedad de acciones de Evergreen con mi nombre como titular del 48%. Esto es una broma. Dijo mi padre. Pero su voz carecía de convicción. Diapositiva 2. Escritura de transferencia del fideicomiso. Firmada el 3 de febrero de 2023. Lo has falsificado. Siseó mi madre. Su mano aferrando el vaso de agua hasta que pensé que se rompería. Diapositiva 3. Un mensaje grabado del abuelo. Su rostro apareció en pantalla. Más viejo y cansado de lo que recordaban. Si estáis oyendo esto. Elena ha estado sola. Y confío en ella más de lo que confié en mis hijos. Los documentos que habéis visto son reales. Los activos han sido transferidos. Las decisiones son finales. La sala estalló. Esto es una broma. Lo has falsificado. Repitió mi padre más alto. Como si el volumen lo hiciera cierto. Estás enferma. Elena. Necesitas ayuda. Dijo mi madre. Su voz goteando la preocupación falsa que usaba para minarme. Javier se levantó. Con su cara de abogado, te arrepentirás cuando la prensa sepa de tu crisis mental. Un primo al que apenas hablaba gritó desde el fondo, nos has mentido a todos. Entonces. La señora Burke salió de donde esperaba junto a la puerta. Todo lo que habéis visto ya ha sido verificado en los tribunales. Dijo cortando el caos. El fideicomiso familiar ya no lleva vuestros nombres. Antonio. María y Javier, vuestra posición como cofiduciarios ha sido terminada con efecto inmediato. ¿Jadeos? Silencio. Luego furia. Mi padre se abalanzó hacia mí. Pero lo detuvo el tío Roberto. Irónicamente el pariente más desapegado de nuestro drama. No lo empeores. ¿Antonio? Dijo en voz baja. Ingrata pequeña. Empezó mi madre. Pero la interrumpí. No estoy aquí para pelear. Dije. Estoy aquí para informaros de cambios que ya han ocurrido legalmente. Irrevocablemente. Cerré el portátil. Ahora. Si me disculpáis. Tengo un negocio que dirigir. Salí del club por última vez. Con Burke a mi lado. Detrás. Oía los gritos. Pero ya no eran mi problema. El aftermath fue rápido y exhaustivo. Primero. El impacto legal. Javier fue removido como cofiduciario de todas las cuentas. Un juez congeló los activos familiares pendiente una investigación por abuso financiero. Presenté denuncias por fraude contra mis padres por el préstamo del Lexus de 2015 y el robo de mi negocio en 2017.
Luego vino el daño reputacional. De alguna forma. Y juro que no sé cómo. Capturas de los textos de mi madre sobre mí se filtraron en Reddit y Twitter por alguien que decía ser un ex amigo familiar. El País publicó un titular: Heredera expone fraude familiar en almuerzo de club. La familia fue ostracizada por los parientes restantes, que tenían sus propias historias de manipulación. Javier dejó Ruiz y Asociados tras perder clientes incómodos con las cuestiones éticas. Corté todo contacto y lo mantuve. 6 meses después. En la terraza del chalet de la Sierra. Contemplaba el atardecer con Diego. Habíamos mudado juntos, mezclando su minimalismo urbano con mi estilo ecléctico. La casa, símbolo de poder familiar, se convertía en nuestro hogar. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó abrazándome por detrás. Lo pensé honestamente. No, dije al fin. No me arrepiento de defenderme. Ni siquiera de haber esperado tanto. Todo ocurrió cuando debía. ¿Y la empresa? ¿Cómo va? Sonreí. Evergreen se transformaba bajo mi liderazgo, enfocándonos en apoyar pymes y inversiones éticas. El trabajo que el abuelo siempre quiso antes de que mi padre lo empujara a lo lucrativo. Bien. Diferente. ¿Mejor? Esa noche, mientras Diego dormía, revisaba informes trimestrales en mi escritorio. Mi móvil vibró con un texto de un número desconocido: soy Javier. Necesitamos hablar. Lo miré un largo rato. Luego lo bloqueé y volví al trabajo. Algunos puentes no están hechos para reconstruirse. Nunca olvidaré la cara de mi madre cuando sonó la voz del abuelo en el club. No solo oyó la verdad, vio cómo le quitaba todo lo que creía poseer. No solo dinero o propiedades, sino control. Control sobre mí. Sobre la narrativa. Sobre el legado familiar. Por años. Creí necesitar su aprobación para ser completa. Pensé que si trabajaba más, lograba más, me volvía como Javier. Me verían. Me amarían. Lo que entendí tarde, lo que el abuelo me ayudó a ver, es que su aprobación nunca fue mía para ganarla. El problema no era yo. Nunca lo fue. Quemaron un cheque de 38 millones pensando que me castigaban. ¿Me rompían? En cambio, me liberaron. A veces, la venganza más poderosa no es lo que tomas de otros. Es lo que al fin te permites tener. La historia de Elena Ruiz no termina con su triunfo en el club ni con su rechazo al texto de su hermano. La vida real no es tan pulcra. La sanación real no es tan simple. En el año siguiente a lo que la comunidad empresarial madrileña llamó la fractura Ruiz, aprendí que justicia y curación son viajes distintos que a veces se cruzan pero a menudo divergen de formas inesperadas. Javier fue el primero en intentar reconciliación, aunque el término es generoso. Su texto inicial fue seguido de emails, voicemails, incluso una carta por mensajero a mi oficina. Cada uno más desesperado: tenemos que hablar de las finanzas familiares. Papá no está bien. Deberías saberlo. Esto no es lo que el abuelo habría querido. El último casi rompió mi resolución, usando al abuelo contra mí. Era tan predecible, tan manipulador, y aún tan efectivo para activar la culpa condicionada. Pero me recordé la carta del abuelo: usa este poder con sabiduría. No para venganza, sino para justicia. ¿Qué era justicia aquí? Ciertamente no permitirme volver a su órbita de manipulación y gaslighting. Así que mantuve el silencio. Mi madre probó otro enfoque.
Apareció en luz y sombra un martes por la tarde. Impecable como siempre. Con una bolsa de regalo de una boutique que yo había mencionado. Elena. ¿Cariño? Dijo como si el enfrentamiento en el club no hubiera existido. Estaba por el barrio y pensé en almorzar juntas. Mi asistente. Ana. Que sabía lo suficiente de mi familia para estar alerta. Rondaba protectora. Estoy ocupada hoy. María. Dije usando su nombre a propósito. ¿Y mañana? ¿Y pasado? Y cada día en el futuro previsible. Su sonrisa vaciló. Pero no se desvaneció. Entiendo que estés molesta. Pero somos familia. No. La corregí. Somos parientes por sangre. Familia es algo distinto. Algo que eliges ser o no cada día con tus acciones. Dejó la bolsa en recepción. Tras irse, pedí a Ana que la donara a un refugio de mujeres. Nunca supe qué había dentro. Mi padre tomó el camino directo, acción legal. Demandó alegando que ejercí influencia indebida sobre el abuelo en sus últimos días. Que no estaba en plena facultad. Era un movimiento desesperado. El investigador del abuelo había documentado todo. Incluyendo evaluaciones cognitivas que probaban su lucidez. La demanda fue desestimada con perjuicio. Pero no sin costarle a mi padre una fortuna en honorarios. De su bolsillo personal, ya que restringí su acceso a fondos familiares. Durante todo esto, me enfoqué en mi curación. Sesiones semanales de terapia me ayudaron a entender la profundidad del daño psicológico. Grupos de apoyo para hijos adultos de padres narcisistas me dieron una comunidad que comprendía. Diego proporcionó el apoyo incondicional que nunca tuve en mi familia de origen. Evergreen se transformó. Lo renombré Capital Comunitario Evergreen y redirigí inversiones a vivienda asequible. Incubadoras de pymes e iniciativas ambientales. Las ganancias bajaron un poco. Pero el impacto creció exponencialmente. Esto honraba el legado verdadero del abuelo mejor que las tácticas agresivas de mi padre. Luz y sombra prosperó, ampliamos clientes con marcas conscientes. Contraté 3 diseñadores nuevos y mudamos a un espacio mayor en Malasaña. La vida era buena. Diferente. Pero buena. Entonces vino la crisis médica que probó mis límites. Un martes lluvioso de noviembre. Casi 18 meses después del enfrentamiento. Recibí una llamada del Hospital Gregorio Marañón. Mi padre había sufrido un infarto grave. Estaba crítico. La vieja Elena habría corrido a su lado. Desesperada por cualquier migaja de aprobación en su vulnerabilidad. La nueva Elena procesó la información. Consultando a mi terapeuta antes de decidir. No le debes tu presencia. Me recordó la doctora López. Pero lo que decidas. Asegúrate de que sea lo que quieres. No lo que el condicionamiento te dicta hacer o no. Tras reflexionar. Decidí visitar. No por obligación. Sino por cierre propio. Necesitaba verlo. Quizá por última vez. En mis términos. Parecía más pequeño en la cama. Menguado por la enfermedad y el fracaso de sus planes. Al verme, emociones complejas cruzaron su rostro, sorpresa. Esperanza. Cálculo. ¿Elena? Dijo con voz débil. ¿Has venido? Sí. Respondí quedándome cerca de la puerta. He estado pensando. Empezó. No estoy aquí para negociar. Papá. Lo corté. No para discutir la empresa. El fideicomiso ni nada. Vine porque necesitaba verte.
Recordarme que eres solo un hombre. No la figura todopoderosa que controló mi vida tanto tiempo. Me miró. Mudo por primera vez en su vida. Espero que te recuperes. Continué. Espero que uses esta segunda oportunidad para ser mejor. Pero lo hagas o no. Mi vida seguirá el camino que elegí. Estuve solo 10 minutos. No hablamos de reconciliación ni del pasado. Me senté junto a la ventana. Viendo la lluvia. Charlando impersonal sobre el tiempo o la comida hospitalaria. Luego salí. Mi madre estaba en el pasillo. Dándonos espacio mientras intentaba escuchar. Necesita a su familia ahora. Dijo tratando de culparme. Entonces sé eso para él. Respondí y me fui. Mi padre sobrevivió. Según el rumor familiar. Vi al tío Roberto que mantenía contacto cauteloso conmigo. La experiencia lo cambió. Se jubiló del bufete. Empezó rehabilitación cardíaca. Incluso se unió a un grupo de apoyo para hombres por consejo médico. Me alegré por él. Pero mantuve la distancia. La Navidad llegó. La primera que disfruté en años. Diego y yo organizamos una reunión pequeña en el chalet, amigos. Colegas de confianza. La señora Burke y su esposa. Comimos en exceso. Reímos de verdad. Intercambiamos regalos pensados. Nadie vigilaba mi comportamiento ni me comparaba. Al final de la noche. Con los invitados yéndose. Diego y yo nos quedamos en la terraza. Abrigados contra el frío. Viendo la luna sobre la Sierra Nevada. Tengo algo para ti. Dijo sacando una cajita de terciopelo. Dentro no era un anillo y ya estábamos comprometidos, sino una llave. ¿Para qué es? Pregunté. Nuestro futuro. Dijo. Encontré un edificio en Lavapiés. Perfecto para el centro de arte comunitario del que hablas. La llave es simbólica. Aún debemos cerrar. Pero quería algo tangible. Lágrimas llenaron mis ojos. Esto era el amor, apoyar sueños. No aplastarlos, escuchar. No descartar. Es perfecto. Susurré abrazándolo. El centro de arte se convirtió en mi proyecto pasional el año siguiente. Usando parte de las ganancias de Evergreen. Fundé la Fundación Carlos Ruiz para gestionarlo. Ofreciendo clases gratis a jóvenes desfavorecidos y espacios subsidiados para artistas. En la inauguración de octubre. Un reportero de El País preguntó por mi inspiración. Mi abuelo creía en crear oportunidades para que la gente sea su mejor versión. Dije. Este centro honra eso. El artículo salió con titular Heredera Ruiz canaliza fortuna familiar al bien comunitario. Incluía una cita de Burke sobre lo orgulloso que estaría el abuelo. No mencioné a mis padres ni a Javier en la entrevista. Pero aparecían en el fondo como familiares distanciados con alegaciones de impropiedades financieras. 3 días después. Recibí una carta manuscrita. A diferencia de los mensajes desesperados de Javier o las maniobras de mi madre. Esta era distinta. Una página, Elena. Vi el artículo sobre el centro de arte. Carlos lo aprobaría. Siempre dijo que tenías la visión que nos faltaba al resto. No pido perdón que no he ganado. No pretendo entender tu camino. Pero estoy. A pesar de todo. Orgulloso de lo que has construido de las cenizas de nuestra relación. Si algún día estás abierta a una conversación. La acogería. Si no. Sabe que al fin he aprendido a respetar tus límites. Papá. La leí 2 veces. Buscando manipulación. Agenda oculta.
Por una vez. No la encontré. Se la mostré a la doctora López en la sesión. ¿Qué quieres hacer con esto?, preguntó. No sé. Respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que la gente cambia. Otra recuerda 30 años de evidencia contraria. No tienes que decidir hoy. Me recordó. O nunca. Si eso se siente bien. Doblé la carta y la guardé en mi cajón. No tirada. Pero no respondida. Un quizás para otro día. La primavera trajo el segundo aniversario del enfrentamiento en el club. Javier dejó de contactarme. Mi madre enviaba tarjetas impersonales de cumpleaños y Navidad que devolvía sin abrir. La carta de mi padre era la última comunicación de ese lado de mi vida. Diego y yo fijamos fecha de boda para el otoño siguiente, ceremonia pequeña en el chalet. Rodeados solo de quienes celebraban nuestra felicidad. Luz y Sombra abrió una segunda oficina en Barcelona. Capital Comunitario Evergreen financió su 100ª startup. La Fundación Carlos Ruiz preparaba un segundo centro en un almacén viejo en Vallecas. Mi vida era exactamente lo que quería, exitosa en mis términos. Llena de propósito y conexiones genuinas. Libre de los patrones tóxicos que definieron mi niñez y juventud temprana. Una tarde soleada de mayo. Visité la tumba del abuelo Carlos por primera vez desde su funeral. Llevé hortensias azules. Sus favoritas. Y me senté en el banco frente a su lápida. Tenías razón. Dije en voz alta. Sin importar si alguien oía. No sobre venganza. Sino sobre justicia. Sobre estar en mi verdad. Una brisa suave agitó los árboles. Y sonreí recordando cómo decía que la naturaleza siempre responde si sabes escuchar. Al salir del cementerio, vi una figura familiar a lo lejos, Javier junto a otra tumba. Nuestras miradas se cruzaron entre las lápidas. Alzó la mano en un gesto tentativo. No un saludo. Más un reconocimiento. Tras dudar, lo devolví y seguí a mi coche sin acercarme. Esa noche, le conté a Diego. ¿Crees que reconciliarás con alguno?, preguntó. Lo consideré seriamente. No sé. Quizás algún día con Javier. Fue tanto producto de su condicionamiento como yo. Solo diferente. Pero reconciliación requeriría accountability real. Cambio real. No solo palabras. ¿Y tus padres?, negué con la cabeza. Algunas relaciones no están para salvarse. A veces lo más sano es reconocerlo y avanzar. Asintió. Comprensión en sus ojos. Lo que decidas. Estoy contigo. Y eso era el mayor regalo de este viaje, la libertad de decidir mi camino. Guiada por mis valores. No expectativas ajenas. El poder de elegir quién pertenece a mi vida y en qué términos. Quemaron lo que creían mi futuro. Sonriendo. En realidad, solo quemaron los últimos lazos que me ataban a un pasado que nunca me sirvió. De esas cenizas, construí algo mejor. Real. Mío. Eso era la verdadera herencia que el abuelo Carlos me dejó. No dinero ni propiedades ni poder. Sino el coraje de reclamar mi propia vida. Y nadie podría quitármelo jamás.